Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo del programa que hemos llamado Logos kai Pistis, es decir, ciencia y fe. Estamos tratando de las dos lenguas clásicas por excelencia, que son el latín y el griego. En el primer programa hablamos del latín, de su estructura, y comenzamos a abordar inicialmente el tema del alfabeto, etc. Ahora en este programa quiero comenzar con el griego. Hablar de la lengua griega es retroceder en el tiempo hacia el año 1200 antes de Cristo. La lengua griega es de la familia lingüística indoeuropea, al igual que el latín. Son lenguas que se extendieron por toda Europa y Asia, dentro de la cual están la rama itálico-céltica y la rama griega. Como sabemos de la lengua latina, pues se derivaron posteriormente todas las lenguas que conocemos como neolatinas o lenguas romances, entre las que está en un lugar muy destacado nuestro idioma español o castellano. Pero también podemos hablar del albanés, del báltico, del celta, del germánico, del eslavo, del sánscrito, del iranio, del armenio, del tocario, del hitita. Todas estas son lenguas que pertenecen a la gran familia lingüística indoeuropea. Refiriéndonos al griego concretamente, diremos que se presentó en varios dialectos hablados en las distintas regiones de la Hélade, o sea, Grecia, y algunas tuvieron manifestaciones literarias, grandes manifestaciones literarias, otras no. La mayor división de dialectos griegos corresponde a la época de Filipo, el padre de Alejandro Magno, y luego Alejandro Magno. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. De los principales dialectos que se hablaban en Grecia desde ya tiempos antiguos, pues estaba el jónico, que se hablaba en Eubea, las Cícladas, en Asia Menor, Esmirna, Éfeso, Mileto. Es la lengua del historiador Heródoto y en parte de los poemas homéricos y hesiódicos. El dórico se hablaba en casi todo el Peloponeso, en la parte del Asia Menor, Creta, Sicilia y Magna Grecia. Es la lengua del siracusano Teócrito. El eólico se habla en el continente, Tesalia, Beocia. En Asia es la lengua poética de Corina, Safo y Alceo. El ático es el dialecto que se habla en Atenas. Una unificación lingüística importante viene precisamente en la época ya que se conoce como helenística, que comienza a partir de Filipo y luego de Alejandro el Magno, que es cuando se extiende la cultura helenística por todo el Mediterráneo y por Asia hasta la India. Finalmente, del jónico y el ático surge una lengua que viene a ser como la lengua popular, común o vulgar, que se conoce como gekoiné dialectos, es decir, la lengua común o popular o vulgar. Esta lengua koiné es muy importante porque nos va a poner en contacto con la lengua y los escritos de Aristóteles, Teofrasto, Polibio, Plutarco, Luciano y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento originariamente se escribió en las lenguas hebreo, arameo. Sin embargo, hacia el año 240,
en el periodo ya de las dinastías que se iniciaron en Egipto, los lágidas, se iniciaron ya un mayor influjo del helenismo, y los reyes descendientes de Alejandro Magno en Egipto mostraron un especial interés en tener ante sí el trabajo del Antiguo Testamento en griego. Entonces, el rey Ptolomeo II, que fue uno de los reyes de esta dinastía, reunió a 70 sabios en Alejandría, ciudad que se fundó precisamente a raíz de Alejandro Magno. Y entonces esta versión que se hizo del Antiguo Testamento al griego koiné es lo que se conoce como la versión de los 70. Y ahí tenemos entonces todo el Antiguo Testamento en griego. Posteriormente, pues los escritos del Nuevo Testamento, todos se escribieron en griego koiné, que es el griego que vamos a estudiar. Sabemos que inicialmente el primer evangelio fue escrito por Mateo en arameo, pero no se conservó tal como fue escrito, sino que apareció posteriormente el Mateo canónico, ya escrito en griego, y todos los libros del Nuevo Testamento en griego. Muy bien, pues entonces esta lengua koiné o lengua popular griega es lo que nos va a ocupar en estas clases, a estudiar de alguna manera ya desde el principio de su estructura la gramática griega. Bueno, tenemos para comenzar en el griego existe su alfabeto compuesto por 24 letras. Estas 24 letras pues son alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, chi, psi y omega. Estas son las 24 letras que conforman el alfabeto griego. Podemos decir las vocales son las mismas que en español: A, E, I, O, U. Les llamamos alfa, epsilon, iota, omicron e ypsilon. Aparte tenemos la E larga, que está, digamos, compuesta como de 2 epsilon, que equivale a 2 epsilon, y es la eta. Y la O larga, que es la omega, la O grande, omega, que es la última letra del alfabeto griego. Son las 7 vocales griegas. Se forman diptongos, ai, ei, oi, ui, eu, au, eu, son los diptongos griegos. Y tenemos algunas normas en cómo se van conformando las palabras en griego. Digamos, toda palabra griega que comienza con vocal o con diptongo llevan un espíritu en forma de comita, que si la comita es digamos hacia la izquierda, la abertura es un espíritu suave que no tiene sonido, no se pronuncia. Digamos, por ejemplo, la palabra oikia, oikia. En este caso tenemos el espíritu suave que se pone sobre la iota, o sea, la segunda vocal del diptongo, y no suena, se dice oikia, casa. En cambio, palabra, por ejemplo, también que comienza con vocal, gemera, tenemos la eta y sobre ella se pone el espíritu con la abertura hacia el interior. Entonces suena en forma áspera, con un sonido de J, y suena gemera, y significa día. Esta es una regla general.
E incluso yo les insisto a mis alumnos que el griego, cuando se trata de palabras derivadas de este idioma, y la palabra comienza con espíritu áspero, al pasar al español y originar palabras derivadas del griego al español, la palabra española lleva H. De aquí, por ejemplo, de gemera, se deriva la palabra de hemeroteca, que significa pues el lugar donde se coleccionan los diarios, precisamente viene de día. Y así sucesivamente vamos viendo aplicaciones prácticas del griego en cuanto a la misma ortografía del español. Esto es por lo que ve a los signos, a los signos con los que va a comenzar cada palabra cuando comienza con vocal o con diptongo. Ahora, si se trata de la ro, la letra ro tiene un comportamiento y así se le considera en griego con características de vocal. Me voy a referir a ella, por ejemplo, cuando hablamos de palabras con alfa pura. Decimos gemera, la A va precedida de ro. Entonces el hecho de que vaya precedida de ro hace que el alfa se considere alfa pura. Esto va a tener su aplicación al declinar una palabra y los casos gramaticales para decir correctamente. La palabra gemera, pues que es una de las palabras que se proponen como modelos de la primera declinación griega. Gemera tiene su genitivo en as, gemera, gemeras. Oikia, oikías. En los dos casos estamos hablando de palabras con alfa pura. Ahora, palabras con alfa no pura es cuando el alfa va precedida no de vocal ni de ro, sino de otra consonante. Entonces, por ejemplo, doxa, doxes. Estoy enunciando la palabra que en griego es como en latín, se enuncia dando el nominativo y dando el genitivo de singular. Ahí vemos que el genitivo ya no es en as, es en es. Doxa, doxes, genitivo. Doxa significa opinión, fama, gloria, etc. Entonces, ahí vamos viendo la diferencia y el tratamiento para poder dominar bien los casos. Ahora, para introducirnos más en el tema, podemos decir que los signos de puntuación son iguales en griego que prácticamente en español o en latín. La coma y el punto tienen el mismo valor que en castellano, la coma y el punto. En cambio, el punto y coma es signo de interrogación en griego. Así hacemos las frases u oraciones interrogativas, con punto y coma al final. Esa es la interrogación. Y únicamente se cierra. Como en latín no se abre ningún signo de puntuación, ningún signo, digamos, de admiración o interrogación. No se abre, nada más se cierran. Lo mismo en griego. Ahora, el punto alto sirve para representar dos puntos o punto y coma. El punto bajo para punto seguido o punto final. Es lo que sería más o menos las grandes, digamos, reglas generales a manera de introducción. Podemos decir también, en el caso de la Y, suena como una U francesa, y por eso al pasar al español o al latín pasa como Y, es Y. Decimos, por ejemplo, la palabra lío, que es yo desato, lío. No se pronuncia como U, sino como Y, la I francesa. En cambio, el diptongo AU se pronuncia normal, aura, brisa, etc. La palabra uden, nada. Uden, escrito ouden. Y así sucesivamente. Ahora, otra cosa que tenemos que decir también para introducir el tema es que es muy importante también el dominio de los casos gramaticales, como lo explicamos en latín. Nada más con una diferencia. En griego no existe el caso ablativo. Todas las funciones que
de complementos circunstanciales que en latín o en español los manejamos como caso ablativo, en griego se maneja el caso dativo. Dativo tanto para los casos del dativo o como para los casos del ablativo. Esto lo vamos a ver en la declinación de los modelos. Entonces los casos gramaticales en griego pues son 5 nada más. Son el nominativo, el vocativo, el acusativo o complemento directo, el genitivo o complemento determinativo y el dativo o complemento indirecto o complemento circunstancial. De manera que en griego tenemos que considerar la aplicación de estos casos o accidentes gramaticales de los sustantivos que están agrupados en 3 declinaciones. Al hablar de latín hablábamos de 5 declinaciones, que son las que constituyen los grupos de los sustantivos en latín. Al hablar del griego tenemos que referirnos a que todos los sustantivos griegos están agrupados en alguna de las 3 declinaciones que tiene el griego. Entonces, también como en latín, en el griego, las palabras vamos a distinguirlas a qué declinación pertenecen al enunciar la palabra, dando el nominativo y el genitivo de singular de la palabra. Pero es muy importante y fundamental que también conozcamos que en griego existe el artículo, y eso es muy importante. Al hablar de latín decíamos que no tiene artículo. Se dice la palabra sin artículo, rosa. Y con esto estamos diciendo rosa o la rosa, o una rosa. Pero al hablar en griego tenemos que expresar el género y el número de la palabra por medio del artículo. El artículo se los voy a decir en forma, tomando en forma horizontal los casos del nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo, masculino, femenino y neutro. En singular, el artículo es jo, je, to, ton, ten, to, tú, tes, tú, to, te, to. Y el plural, también en el mismo orden horizontal y en los 3 géneros, sería nominativo hoi, jai, ta, acusativo tus, tas, ta. El genitivo plural es ton, ton, ton para los 3 géneros y el dativo plural es tois, tais, tois. Y esto es muy importante porque el artículo siempre va a ir acompañando al sustantivo y concordando con él en género, número y caso. Esto va a ser lo mismo que se va a aplicar cuando se trata de adjetivos. Van a ir concordando con el sustantivo al que se refiere en género, número y caso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir el hombre en griego, pues digo ho anthropos. Y si quiero decir del hombre, digo tu anthropu. Como ven, el acento va a cambiar de lugar porque se alarga la final de la palabra. En el genitivo es el diptongo ou, hace que sea largo y entonces el acento se recorre una sílaba. Tu anthropu, del hombre. Para decir los hombres digo hoi anthropoi. Para decir a los hombres digo tus anthropus. Y para decir de los hombres digo ton anthropon. Y para decir para los hombres tois anthropois. Si quiero decir femenino, por ejemplo, digo la mujer, digo heguine. El niño digo jopais. Si digo las mujeres, digo jai guinaikes. Si quiero decir los niños, digo joipaides. Entonces va cambiando de singular a plural, pero siempre, como ven, va a ir acompañando el artículo y va a ir concordando en el caso en el que vaya el sustantivo, y así sucesivamente. Entonces, esto es por lo que ve, digamos,
estructura fundamental de inicio del griego. Ahora bien, a veces nos encontramos sí con algunos cambios de pronunciación en el griego, como los vamos a encontrar en latín, que los iremos viendo en las sesiones siguientes. Pero por ejemplo, el diptongo, ya les dije, el diptongo OU se pronuncia como U, así se dice U. Au, se dice au, igual. El diptongo ai y hoy, los diptongos son largos por naturaleza, pero el diptongo ai y hoy, cuando son finales, por ejemplo en el caso de los plurales de la primera o segunda declinación, los plurales terminan en ai en el nominativo y en hoy en el nominativo de la segunda declinación masculino, son por naturaleza son largos, pero por excepción en estos casos se hacen breves. Entonces decir, por ejemplo, las palabras, digamos, hoilogoi, para decir los días, jaigemerai, las opiniones, haidoxai, los hombres hoiantropoi, y así sucesivamente. Se hacen breves las terminaciones por excepción, a pesar de que se considere que son diptongos. Ahora bien, podríamos ver también de una manera, pues antes de abordar las declinaciones, pues es necesario dividir cómo se componen las 24 letras, cómo las clasificamos, las 24 letras del alfabeto griego, para dominarlas mejor. Ya vimos que las vocales precisamente son 7, la alfa, la epsilon, la iota, la omicron y la ypsilon, y la eta, que es la E larga, y la omega, que es la O larga. Las consonantes, digamos, vamos a clasificarlas en mudas, en líquidas y en silbantes. Pero esta división va a llevarnos un poquito de tiempo para explicar, porque de ahí se van a derivar cambios en las consonantes cuando se combinan la labial con sigma, la gutural con sigma, etc. Pero esto ya será tema de la siguiente clase en que sigamos abordando el tema del griego. Pues yo les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Les repito y les recuerdo mi nombre. Soy el profesor licenciado José Pascual Guzmán de Alba, y yo espero que ustedes, el interés de ustedes vaya marcando tanto el camino que si podamos seguir como los temas que tengamos que tratar. Muchas gracias.